Una cálida tarde de verano envolvía Bolonia en una suave penumbra. En la acogedora casa de la familia Rossi reinaba un ambiente festivo. Toda la familia estaba reunida alrededor de la gran mesa ovalada cubierta con un mantel blanco como la nieve. El aroma a lasaña recién horneada y hierbas aromáticas llenaba el ambiente, mezclado con voces suaves y el tintineo de los cubiertos. Sandra, una joven de vivaces ojos castaños y pelo castaño recogido en un elegante moño, estaba sentada junto a su marido Amadeo. Frente a ellos, sus padres, Giovanni y María Rossi. El padre de Sandra, un hombre escultural con canas en las sienes, parecía inusualmente serio para una velada tan familiar. «Sandra, querida», empezó Giovanni apartando el tenedor. «Tu madre y yo tenemos que mantener una conversación importante». Sandra sintió que Amadeo se tensaba a su lado. Su mano, apoyada en el respaldo de la silla, temblaba ligeramente. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Sandra, tratando de ocultar su repentina ansiedad. María, la madre de Sandra, sonrió suavemente a su hija. «Nada malo, cariño. Es que ya es hora». Giovanni asintió, dándole la razón a su mujer. «Tu madre y yo lo hemos hablado largo y tendido, y hemos decidido que ahora es el momento adecuado. Sandra, queremos darte una herencia, un terreno en el sur de Nápoles». Se hizo el silencio en la habitación. Sandra sintió que se le cortaba la respiración. Conocía el terreno, el pequeño terreno que su padre le había dejado hacía años, pero nunca pensó que lo conseguiría. «Papá, no sé qué decir», susurró Sandra. Amadeo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se echó hacia adelante. «Esto es inesperado. Señor Rossi, ¿está seguro?» Giovanni desvió la mirada hacia su yerno. «Absolutamente, Amadeo. Esta tierra ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Ahora le toca a Sandra convertirse en su guardiana». Sandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Pero por qué ahora, papá?» María cogió suavemente la mano de su hija. «Papá y yo ya no somos más jóvenes, querida, y queremos asegurarnos de que recibes lo que te corresponde mientras aún estamos aquí y podemos ver cómo manejas esta herencia». Amadeo parecía sumido en sus pensamientos. Sus ojos oscuros brillaban, como si ya estuviera calculando qué provecho podía sacar de este inesperado regalo del destino. «¿Y qué hay de esta tierra, señor Rossi?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. Giovanni sonrió. «No mucho, Amadeo, solo un pedazo de tierra. Pero la tierra siempre es valiosa, sobre todo hoy en día». Sandra sintió que su corazón se llenaba de calidez y gratitud. «Papá, mamá, no sé cómo agradecéroslo. Es demasiado». «Nada es demasiado para nuestra única hija», sonrió María. «Sabemos que administrarás sabiamente esta herencia». Amadeo pasó el brazo por los hombros de Sandra. «Es una noticia maravillosa, mi amor. Seguro que encontraremos la manera de sacarle el máximo partido». Sandra asintió, pero algo en el tono de su marido la hizo recelar. Miró a sus padres, cuyos rostros resplandecían de orgullo y amor. En ese momento se juró a sí misma que haría cualquier cosa para justificar su confianza. «Mantendré esta tierra a salvo, papá», dijo con firmeza. «Lo prometo». Giovanni levantó su copa. «Por Sandra y su futuro». Todos se unieron al brindis y la sala se llenó del tintineo de las copas. Pero incluso entre los vítores, Sandra sintió que una sombra de inquietud se introducía en su corazón. No sabía por qué, pero su intuición le decía que aquella herencia podía ser el comienzo de un viaje difícil. La velada continuó, llena de conversaciones sobre el pasado y planes para el futuro. Sandra escuchaba las historias de su padre sobre cómo la tierra había pasado de generación en generación, cómo su abuelo soñaba con construir allí algún día una casa familiar. «¿Sabes, Sandra?», dijo Giovanni reclinándose en su silla, «tu abuelo siempre decía que esta tierra es nuestro tesoro, no porque genere grandes ingresos o porque haya algo valioso. No, es valiosa porque encierra nuestra historia, nuestras raíces». Sandra asintió con la cabeza, sintiendo que su afecto por aquel trozo de tierra, que aún no había visto, crecía con cada palabra de su padre. Amadeo parecía menos impresionado. «¿Y los impuestos? ¿El mantenimiento? Seguro que eso requiere inversión». Giovanni miró a su yerno con leve sorpresa. «Claro que sí, Amadeo. Todo en este mundo requiere cuidados. Pero créeme, esos costes no se comparan con el valor de la tierra en sí.
María intervino suavemente en la conversación. No hablemos de finanzas ahora. Hoy es un día de alegría y gratitud. Sandra agradeció a su madre esas palabras. Podía percibir la creciente tensión entre su padre y su marido, y no quería que esta importante velada se viera ensombrecida por discusiones. «Háblame más de la tierra, papá», pidió Sandra, tratando de encauzar la conversación en una dirección más agradable. «¿Cómo es?» A Giovanni se le iluminaron los ojos. «Oh, Sandra, es un lugar precioso. Allí crecen olivos que recuerdan a tu bisabuelo. Y el aire, no te creerías el aire de allí, limpio, fresco, impregnado del aroma de las hierbas y del mar». Sandra cerró los ojos, intentando visualizar el lugar. En su mente aparecieron imágenes de verdes colinas, viejos olivares e infinitos cielos azules. «Suena mágico», susurró. Amadeo escuchó todas estas historias con indisimulado escepticismo. ¿Y qué? ¿Nadie ha intentado nunca utilizar esta tierra para algo más práctico? Giovanni negó con la cabeza. Ha habido ofertas, claro, pero siempre las hemos rechazado. Esta tierra es parte de nuestra familia, Amadeo. No se puede vender ni urbanizar así como así. Sandra sintió que Amadeo se tensaba a su lado. Sabía que su marido siempre había pensado en términos prácticos, en términos de beneficio y utilidad. Para él, una tierra que no aportaba ingresos aparentes era algo incomprensible. «Estoy segura de que encontraremos la manera de conservar la tierra y tal vez incluso de darle utilidad», dijo Sandra, intentando llegar a un compromiso entre los sentimientos de su padre y el sentido práctico de su marido. María sonrió suavemente a su hija. «Creemos en ti, querida. Siempre has sabido encontrar el equilibrio». La velada tocaba a su fin. Cuando Sandra y Amadeo estaban a punto de marcharse, Giovanni se llevó a su hija aparte. «Sandra», le dijo en voz baja, «sé que eres una chica sabia. Recuerda que esta tierra no es solo un trozo de territorio, es nuestra historia, nuestro vínculo con el pasado y el futuro. Cuídala». Sandra abrazó a su padre con fuerza. «Te lo prometo, papá. La preservaré para nuestros hijos y nietos». Al salir de casa de sus padres, Sandra sintió una mezcla de alegría y ansiedad. Estaba agradecida por la confianza de sus padres, pero su intuición le decía que aquella herencia podía ser una fuente de dificultades en su vida. Amadeo permaneció en silencio durante todo el camino de vuelta a casa. Solo cuando entraron en su piso habló por fin. «¿Te das cuenta de la responsabilidad que supone, Sandra? La tierra requiere cuidados, inversión. ¿Y qué obtenemos a cambio?» Sandra suspiró. «Amadeo, ¿es que todo en la vida tiene que medirse solo por el dinero? Esta tierra es parte de mi familia, nuestro patrimonio». Amadeo negó con la cabeza. «El patrimonio no pagará las facturas, mi amor. Tenemos que pensar en cómo sacarle el máximo partido». Sandra sintió que la ansiedad crecía en su interior. Sabía que este era solo el principio de un viaje largo y posiblemente difícil, pero estaba decidida a conservar las tierras de su familia, pasara lo que pasara. Aquella noche, mientras se dormía, Sandra pensó en las verdes colinas de Nápoles, en los viejos olivos y en la promesa que le había hecho a su padre. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesta a luchar por su herencia. Pasaron varios meses desde la noche en que Sandra se enteró de su herencia. La vida en Bolonia seguía como siempre, pero en el seno de la joven familia se estaban gestando cambios. Sandra estaba sentada a la mesa de la cocina, examinando las escrituras de propiedad que su padre le había entregado recientemente. Frente a ella había mapas, fotografías antiguas y papeles amarillentos. Cada documento parecía respirar la historia de su familia. «Otra vez tú y esos papeles». Amadeo entró en la cocina, con voz irritada. «Sandra, cariño, ¿quieres parar ya?» Sandra levantó la vista de los papeles. «Amadeo, esto es importante para mí. Quiero entender qué podemos hacer con esta tierra». Amadeo suspiró pesadamente y se sentó frente a su mujer. «Mira, me doy cuenta de que esta herencia significa mucho para ti, pero tenemos que pensar en el futuro, en nuestra familia». «Eso es exactamente en lo que estoy pensando», objetó Sandra. «Esta tierra forma parte de nuestro futuro». Amadeo negó con la cabeza. «Un terreno en algún lugar de Nápoles no resolverá nuestros problemas. ¿Sabes que he acumulado bastantes deudas en el banco?» Sandra frunció el ceño. Sabía que Amadeo tenía problemas financieros con su pequeña empresa, pero no tenía ni idea de lo graves que eran. «¿Por qué no me lo habías dicho antes?».
Amadeo se encogió de hombros. No quería preocuparte. Pensé que podría arreglármelas solo, pero ahora... ¿Ahora qué? Sandra sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior. Ahora tenemos esta tierra. Amadeo la miró directamente a los ojos. Podríamos venderlo y solucionar todos nuestros problemas. Sandra sintió que se le cortaba la respiración. ¿Venderlo? ¡Amadeo, no! Es la herencia de mi familia, no puedo cogerla y venderla. Sandra, sé razonable. Amadeo se levantó y empezó a pasearse por la cocina. ¿Qué nos da esta tierra? Nada. Y si lo vendemos, podremos pagar nuestras deudas, tal vez incluso comprar un piso nuevo. Sandra negó con la cabeza. No, Amadeo, no puedo. Le prometí a mi padre que conservaría esta tierra. Amadeo se detuvo bruscamente. Tu padre, siempre tu padre. ¿Y nosotros, Sandra, nuestra familia, nuestros planes? Nuestros planes no deberían basarse en vender la herencia familiar, dijo Sandra con firmeza. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Amadeo miró a su mujer con una mezcla de frustración y enfado. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Creo que deberíamos hablar con tu suegra. Quizá ella pueda hacerte entrar en razón. Sandra sintió que se le apretaba el corazón. Eda, la madre de Amadeo, siempre había sido una mujer estricta y controladora. Nunca había ocultado su disgusto por la elección de su hijo. ¿Por qué involucrar a tu madre?, preguntó Sandra, intentando ocultar la preocupación en su voz. Amadeo ya estaba marcando un número en su teléfono. ¿Por qué no me escucha? A lo mejor la escuchas a ella. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Sandra sentía cómo crecía el muro de incomprensión entre ella y Amadeo. Intentó explicarle a su marido lo importante que era para ella ese terreno, pero él no parecía dispuesto a escucharla. El domingo por la tarde sonó el timbre. En el umbral estaba Eda, una mujer alta de rasgos afilados y mirada penetrante. Sandra, querida, dijo al entrar en el piso. Amadeo me ha hablado de tu situación. Situación. Sandra sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Hola, señora Eda. Pase, por favor. Se sentaron en el salón. Amadeo parecía tenso, pero en sus ojos podía leerse la satisfacción de tener a su madre aquí. Así que, empezó Eda, mirando atentamente a Sandra. He oído que has heredado las tierras. Sandra asintió. Sí, de mi padre. Es tierra familiar, es... Tierra que no aporta nada, la interrumpió Eda. Sandra, querida, tienes que entenderlo. En estos tiempos no puedes aferrarte a cosas inútiles solo por sentimentalismo. Sandra sintió que la ira crecía en su interior. No es una cosa inútil, señora Eda. Esta tierra forma parte de la historia de mi familia. Eda agitó la mano como si quisiera desestimar todos los argumentos de Sandra. La historia no te dará de comer, no pagará las facturas, y Amadeo, por cierto, tiene serios problemas económicos. Sandra miró a su marido. Él estaba sentado con los ojos bajos. Conozco los problemas de Amadeo, pero vender el terreno no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución?, preguntó Eda secamente. ¿Dejar que mi hijo se ahogue en deudas mientras tú te aferras a un pedazo de tierra inútil? Amadeo finalmente levantó la vista. Mamá tiene razón, Sandra. Podríamos empezar una nueva vida, sin deudas, sin problemas. Sandra sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No podía creer que las dos personas más cercanas a ella estuvieran unidas en su contra en este asunto. No voy a vender el terreno, dijo con firmeza. Encontraremos otra salida. Eda apretó los labios. Eres egoísta, Sandra. Estás dispuesta a sacrificar el bienestar de tu familia por un pedazo de tierra. No es solo un trozo de tierra, exclamó Sandra, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Es la memoria de mis antepasados. Es una promesa hecha a mi padre. ¿No lo entiendes? Amadeo se levantó y se acercó a la ventana. Lo entendemos, Sandra. Pero tú también tienes que entendernos. Estamos hablando de problemas reales, de nuestro futuro. Sandra se sintió acorralada. Por un lado estaban su marido y su madre, con su sentido práctico y sus problemas económicos. Por otro, la promesa que había hecho a su padre y un profundo sentimiento de conexión con su tierra ancestral. Necesito tiempo, dijo finalmente. No puedo tomar esa decisión ahora. Eda resopló. El tiempo no resolverá tus problemas, querida. Pero si insistes,
Amadeo, vámonos. Dejemos a tu mujer a solas con su herencia. Cuando la puerta se cerró tras Eda, Sandra miró a su marido. ¿Por qué hiciste eso, Amadeo? ¿Por qué la llamaste? Amadeo suspiró pesadamente. Porque no sé qué más hacer, Sandra. Me estoy ahogando, y esta tierra es nuestra única oportunidad de salir. Salió de la habitación, dejando a Sandra sola. Ella se sentó en silencio, sintiendo que su mundo se desmoronaba lentamente. La tierra que debía ser un símbolo de unidad familiar se había convertido en una manzana de discordia. Sandra se acercó a la ventana y miró hacia la Bolonia nocturna. En algún lugar, hacia el sur, se extendía un pedazo de tierra del que ella ni siquiera había tenido noticia hace unos meses, y ahora esa tierra amenazaba con destruir todo lo que ella apreciaba. «¿Qué voy a hacer?», susurró en la oscuridad. Pero no hubo respuesta, solo el ruido de la ciudad al otro lado de la ventana y el peso de las decisiones que tenía que tomar. Había pasado una semana desde aquella tensa conversación con Eda. Sandra sentía que el ambiente de la casa era cada vez más opresivo. Amadeo apenas hablaba con ella, pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, inmerso en papeles y llamadas telefónicas. Una noche, mientras Sandra preparaba la cena, sonó el timbre. En el umbral estaba Eda, con una gran bolsa en las manos y una expresión decidida en el rostro. «Buenas noches, querida», dijo al pasar junto a Sandra y entrar en el piso. «Pensé que necesitarías ayuda». A Sandra se le encogió el corazón. «¿Ayuda? ¿Qué quiere decir, señora Eda?» Eda dejó el bolso sobre la mesa y empezó a sacar carpetas con documentos. «Sobre tu situación financiera, por supuesto. Amadeo, ven aquí. Tenemos que hablar seriamente». Amadeo salió del despacho con aspecto demacrado y confuso. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Salvando a tu familia, obviamente», respondió Eda, extendiendo papeles sobre el escritorio. «Sandra, cariño, siéntate. Tenemos que hablar de tu futuro». Sandra se sentó lentamente a la mesa, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. Eda empezó a colocar delante de ellas facturas, extractos bancarios y algunos documentos oficiales. «Aquí», señaló uno de los papeles, «hay un aviso de demora en el pago del préstamo de Amadeo. Y esto», señaló otro documento, «es una advertencia sobre la posible quiebra de su negocio». Sandra miró a su marido. Amadeo estaba sentado con la cabeza gacha, evitando su mirada. «¿Por qué no me dijiste lo grave que era?», preguntó Sandra con voz temblorosa. Amadeo levantó los ojos cansados hacia ella. «No quería preocuparte. Pensé que podría arreglármelas solo». Eda resopló. «Claro que no puede arreglárselas solo. Por eso estoy aquí. Sandra, tienes que entenderlo. Vender las tierras es la única salida». Sandra sintió que la resistencia crecía en su interior. «No, no es la única salida. Podemos encontrar otra solución. ¿Quizá pedir un préstamo sobre el terreno?» Eda negó con la cabeza. «No lo entiendes, niña. Nadie te dará un préstamo en esta situación, y aunque lo hicieran, solo retrasarían lo inevitable». «Pero esta tierra forma parte de mi familia, de nuestra historia», objetó Sandra. «La historia no pagará tus facturas», alzó la voz Eda. «Mira estas cifras, Sandra. Estás al borde de la quiebra. Si no vendes las tierras ahora, dentro de un mes no tendrás ni para comer». Amadeo suspiró. «Mamá tiene razón, Sandra. He intentado encontrar otras maneras, pero nada funciona». Sandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero tiene que haber otra manera». Eda se levantó bruscamente. «No hay otra salida. ¿No te das cuenta? Tu obstinación destruirá esta familia». Se acercó a Sandra, le puso las manos sobre los hombros y la miró directamente a los ojos. «Escúchame, niña. Sé lo que esta tierra significa para ti, pero piensa en el futuro, en los hijos que Amadeo y tú podríais tener. ¿De verdad quieres que crezcan en la pobreza solo porque su madre no pudo desprenderse de un pedazo de tierra?» Sandra sintió que su determinación empezaba a flaquear. «Pero mi padre...» «Tu padre querría que fueras feliz», la interrumpió Eda. «No aferrándote al pasado, arriesgando tu futuro». Amadeo se levantó y se acercó a Sandra, pasándole el brazo por los hombros. «Cariño, sé lo difícil que es esto para ti, pero quizá mamá tenga razón. Quizá deberíamos plantearnos al menos vender». Sandra se sintió acorralada. Por un lado estaba la promesa que le había hecho a su padre y el profundo sentimiento de conexión con su tierra ancestral.
Por otro, la dura realidad de los problemas económicos y la presión de su marido y su suegra. No lo sé, susurró. Tengo que pensarlo. Eda suspiró. Piensa rápido, muchacha. El tiempo juega en tu contra. Volvió a guardar los papeles en su bolso. Dejaré esto aquí. Estúdialo todo con cuidado. Y recuerda, Sandra, no se trata solo de ti. Eres responsable del futuro de esta familia. Cuando Eda se fue, Sandra y Amadeo se quedaron sentados a la mesa en un pesado silencio. Sandra sentía que una tormenta de emociones se desataba en su interior. Miedo por el futuro, culpa hacia su padre, rabia hacia Amadeo por haberle ocultado la verdadera situación. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente. Amadeo negó con la cabeza. «Esperaba poder arreglar las cosas. No quería preocuparte». «¿Preocuparte?». Sandra sintió que la ira hervía en su interior. «Amadeo, somos una familia. Tenemos que resolver los problemas juntos». Lo sé. Se frotó la cara con las manos. «Lo he estropeado todo. Lo siento». Sandra se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de Bolonia de noche titilaban tras el cristal, tan lejanas como la solución a sus problemas. «¿Qué hacemos, Amadeo?», preguntó en voz baja. Él se acercó y la abrazó por detrás. «No lo sé, amor, pero tenemos que solucionar algo, y pronto». Sandra cerró los ojos, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. La tierra que debería haber sido su bendición se había convertido en una pesada carga. Y ahora tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. Aquella noche, Sandra no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando al techo y pensó en su padre y en lo que le había dicho sobre el valor de la tierra. Recordó las historias que le había contado sobre su infancia en el campo. Al mismo tiempo, no podía ignorar la realidad de su situación económica. «Papá», susurró en la oscuridad, «¿qué harías tú en mi lugar?». Pero no hubo respuesta. Solo el tic-tac del reloj le recordaba que el tiempo se acababa y que tenía que tomar una decisión. Y cuanto más pensaba, más claro tenía que la decisión que tenía que tomar cambiaría sus vidas para siempre. Tras una noche en vela, Sandra tomó una decisión. Debía hablar con sus padres. Por la mañana, cuando Amadeo se fue a trabajar, llamó a su madre y concertó una cita. Unas horas más tarde, Sandra estaba sentada en la mesa de la cocina de casa de sus padres. María, su madre, le ponía delante una taza de café caliente, y su padre, Giovanni, observaba a su hija con atención, esperando a que hablara. «Papá, mamá», empezó Sandra, sintiendo que le temblaba la voz, «necesito vuestro consejo». Les contó todo, los problemas económicos de Amadeo, la presión de Eda, sus dudas y temores. Cuando terminó, se hizo un gran silencio en la cocina. Giovanni fue el primero en romper el silencio. «Sandra, hija», dijo en voz baja, «¿recuerdas lo que te dije sobre esta tierra?». Sandra asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Dijiste que era nuestro tesoro, nuestra historia». «Exacto». Giovanni cogió la mano de su hija. «Esta tierra no es solo un trozo de territorio, son nuestras raíces, nuestro vínculo con el pasado y el futuro». María se acercó y pasó el brazo por los hombros de Sandra. «Cariño, entendemos lo duro que es esto para ti. Pero piénsalo, si vendes esta tierra ahora, ¿qué te quedará después?». Sandra miró a su madre con lágrimas en los ojos. «Pero Amadeo, sus deudas…». Giovanni negó con la cabeza. «Las deudas van y vienen, Sandra, y la tierra es eterna. Tu bisabuelo sobrevivió a la guerra, pero no vendió esta tierra. Tu abuelo sobrevivió a la recesión, pero la conservó, y creo que tú también encontrarás la manera». «¿Pero cómo, papá?», preguntó Sandra. «Eda dice que no tenemos elección». «Siempre hay elección», dijo Giovanni con firmeza. «Quizá deberíamos pensar en cómo utilizar esa tierra en lugar de venderla. Quizá podríamos cultivar algo allí, o construir algo». María asintió. «Tu padre tiene razón, Sandra. Ese terreno no es un problema, es una oportunidad. Solo tenemos que encontrar el enfoque adecuado». Sandra sintió que la determinación crecía en su interior. Las palabras de sus padres le dieron fuerzas, le recordaron el valor de su herencia. «Gracias», susurró, abrazando a sus padres. Intentaré encontrar otra salida». Cuando Sandra regresó a casa, se sentía más segura.
Pero su determinación pronto se vio sometida a una nueva prueba. Eda la esperaba en el salón. Amadeo estaba sentado a su lado, con aspecto tenso y cansado. «Ah, ahí estás», dijo Eda en cuanto entró Sandra. «Te estábamos esperando. Tenemos que tomar una decisión. Y ahora…» Sandra respiró hondo, preparándose para otra ronda de enfrentamientos. «Señora Eda, entiendo su preocupación, pero…» «Nada de peros», la interrumpió Eda. «Sandra, tienes que entenderlo. Se trata de la supervivencia de tu familia. Mira», sacó un nuevo montón de papeles de su bolso. «Esto es un aviso de posible desahucio. Si no pagas la deuda del alquiler en un mes, te echarán a la calle». Amadeo se puso pálido. «¿Que yo? No sabía que fuera tan grave». Eda se volvió hacia su hijo. «Porque escondes la cabeza en la arena, Amadeo. Y tú, Sandra, con tu terquedad solo estás empeorando las cosas». Sandra sintió que la ira hervía en su interior. «¿Con mi terquedad? Intento salvar la herencia de mi familia». «Y yo intento salvar el futuro de mi hijo», gritó Eda. «¿No ves que tu apego a un pedazo de tierra está destruyendo a tu familia?» Amadeo se interpuso entre ellos. «Por favor, no nos peleemos. Mamá, Sandra, debemos encontrar juntos una solución». Eda resopló. «La solución es obvia. Vender la tierra. Sandra, piensa en el futuro, en los hijos que podrías tener. ¿De verdad quieres que crezcan en la pobreza por culpa de tu testarudez?» Sandra sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Las palabras de Eda dieron exactamente en el blanco, tocando sus miedos y dudas más profundos. «No lo sé», susurró. «Necesito pensarlo». Eda negó con la cabeza. «Ahora no hay tiempo para pensar, Sandra. El tiempo se acaba. O vendes el terreno ahora o estarás en la calle dentro de un mes». Amadeo se acercó a Sandra y le pasó el brazo por los hombros. «Querida, quizás deberíamos al menos considerar esta posibilidad por el bien de nuestro futuro». Sandra miró a su marido, sintiendo que se le partía el corazón. Por un lado estaba la promesa que le había hecho a su padre y el profundo sentimiento de conexión con su tierra ancestral. Por otro, la dura realidad de sus problemas económicos y el miedo a un futuro incierto. «No puedo decidirme ahora», dijo finalmente. «Necesito tiempo». Eda suspiró con evidente irritación. «El tiempo es un lujo que no tienes, Sandra. Pero de acuerdo, te daré 3 días. Después tomaremos una decisión, contigo o sin ti». Cuando Eda se marchó, Sandra y Amadeo se quedaron solos en el opresivo silencio de su piso. Amadeo intentó abrazar a su mujer, pero ella se apartó. «Necesito estar sola», dijo, y se retiró al dormitorio. Allí, sentada en el borde de la cama, Sandra se sintió desgarrada por sentimientos contradictorios. Las palabras de sus padres sobre el valor de la tierra y el patrimonio familiar resonaban en su cabeza, pero tampoco podía ignorar los argumentos de Eda. La realidad de su situación económica pesaba mucho en su mente. Sandra miró la fotografía de la mesilla de noche. En ella aparecían ella y Amadeo el día de su boda, felices y llenos de esperanza en el futuro. ¿Acaso ese futuro dependía ahora de la decisión de vender o conservar un terreno? «¿Qué voy a hacer?», susurró en el vacío de la habitación. Pero no hubo respuesta. Solo el tic-tac del reloj le recordaba que el tiempo se acababa y que tenía que tomar una decisión. Y cuanto más pensaba, más claro tenía que la decisión que tenía que tomar cambiaría sus vidas para siempre. Los 3 días concedidos por Eda pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos. Todas las noches, Sandra y Amadeo intentaban hablar de su situación, pero la conversación se convertía invariablemente en una fuerte discusión. La última noche antes de que expirara el ultimátum de Eda, Sandra estaba sentada en la cocina mirando viejas fotografías del terreno que le había dejado su padre. Amadeo entró y se hundió pesadamente en la silla frente a ella. «Sandra», empezó suavemente, «tenemos que hablar». Ella levantó la vista de las fotografías. «¿Sobre qué, Amadeo? ¿Sobre cómo me ocultaste nuestros problemas económicos? ¿O sobre cómo dejaste que tu madre se entrometiera en nuestros asuntos familiares?» Amadeo suspiró. «Sé que cometí un error al no contártelo todo antes, pero ahora tenemos que pensar en el futuro. Sobre nuestro futuro, Sandra». «¿Y crees que vender las tierras de mi familia es la solución?», preguntó Sandra con amargura en la voz. «¿Qué otras opciones tenemos?», exclamó Amadeo alzando la voz. «Ya viste los documentos que trajo mamá.
Estamos al borde de la quiebra. Sandra se puso en pie, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. ¿Y de quién es la culpa, Amadeo? ¿Quién nos ha traído a este estado? Amadeo se levantó también, con la cara roja de ira. ¿Me estás culpando a mí? Trabajé día y noche intentando salvar nuestro negocio. «¡Pero no has tenido a bien contármelo!», gritó Sandra. «Somos familia, Amadeo. Se suponía que íbamos a resolver estos problemas juntos». «Intentaba protegerte», replicó él. «No quería que te preocuparas». Sandra negó con la cabeza. ¿Protegerme? ¿O tu orgullo? Dejaste que la situación llegara al extremo y ahora quieres que sacrifique la herencia de mi familia para enmendar tus errores. Amadeo golpeó la mesa con el puño. No se trata solo de mis errores, Sandra. Se trata de nuestra vida compartida, nuestro futuro común. ¿No te das cuenta de que sin ese dinero no tenemos futuro? Sandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué quedará de nuestro futuro si vendemos la tierra? ¿Qué les diremos a nuestros hijos cuando nos pregunten por la herencia de su abuelo? Les diremos que hicimos todo lo posible para proporcionarles una vida mejor, exclamó Amadeo. ¿Qué es más importante, Sandra? ¿Un trozo de tierra o el bienestar de nuestra familia? Sandra se dio la vuelta, tratando de ocultar sus lágrimas. No lo entiendes, Amadeo. Esta tierra no es solo una propiedad, es parte de mí, parte de mi historia. Amadeo se acercó a ella e intentó abrazarla, pero ella se apartó. Sandra, por favor, le dijo ya más suave. Sé lo mucho que esto significa para ti, pero piensa en nosotros, en nuestro futuro. Podríamos empezar de nuevo, sin deudas, sin este estrés constante. Sandra se volvió hacia él. El dolor y la decepción se leían en sus ojos. ¿Qué pasa con mis sentimientos, Amadeo? ¿Qué pasa con la promesa que le hice a mi padre? Me estás pidiendo que traicione la memoria de mi familia. Te estoy pidiendo que salves a nuestra familia, exclamó Amadeo. ¿No ves que nos estamos ahogando? Esta tierra es nuestra única oportunidad de salir. Sandra negó con la cabeza. No, Amadeo, hay otras maneras. Podríamos usar la tierra en vez de venderla. Tal vez cultivar algo allí o... Amadeo la interrumpió con una risa amarga. ¿Cultivar? Sandra, ¿has cultivado alguna vez? No tenemos los conocimientos, la experiencia ni el tiempo para hacerlo. Pero podríamos aprender, objetó Sandra. Mi padre, tu padre, gritó Amadeo. Siempre tu padre. ¿Y qué hay de mí, Sandra? Soy tu marido. ¿Son sus palabras más importantes para ti que nuestro futuro? Sandra retrocedió como de un golpe. ¿Cómo puedes decir eso? Te quiero, Amadeo, pero eso no significa que tenga que renunciar a todo lo que aprecio. ¿Y yo qué? ¿No te importo?, preguntó Amadeo con dolor en la voz. Porque ahora mismo siento que estás eligiendo un trozo de tierra antes que a mí. Sandra sintió que se le partía el corazón. Eso no es justo, Amadeo. Me estás poniendo ante una elección imposible. La vida no es justa, Sandra, dijo Amadeo con amargura. Y ahora tenemos que tomar una decisión difícil. Pensé que podríamos hacerlo juntos, como una familia, pero creo que me equivoqué. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y, sin volverse, dijo: Nos quedan menos de 24 horas antes de reunirnos con mamá. Si para entonces no has cambiado de opinión, no sé qué será de nosotras, Sandra. Con esas palabras se marchó, dejando a Sandra sola en la cocina. Se hundió en una silla, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Las fotos del terreno estaban ante ella, recordándole el pasado, a su familia, las promesas que había hecho. Y en algún lugar de la otra habitación, un reloj marcaba la cuenta atrás de una decisión que cambiaría toda su vida. Sandra pasó la noche en vela en el sofá del salón. Amadeo dormía en el dormitorio, o al menos lo intentaba. El muro que los separaba parecía infranqueable. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol penetraron en la habitación, Sandra se levantó y se acercó a la ventana. Bolonia se despertaba. Las calles se llenaban poco a poco de gente que corría a trabajar. La vida ordinaria continuaba mientras su propio mundo parecía desmoronarse. Oyó a Amadeo salir del dormitorio y empezar a preparar café en la cocina. Normalmente lo hacían juntos, pero hoy era diferente. Sandra respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Hoy era el día en que tenían que dar una respuesta a Eda, el día que podría cambiarlo todo. Sandra,
llamó Amadeo desde la cocina. Deberíamos irnos. Ella asintió, aunque sabía que él no podía verla. Estoy lista, respondió en voz baja, aunque en realidad se sentía completamente desprevenida para lo que les esperaba. Salieron de la casa en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Tenían una reunión con Eda por delante, y Sandra sentía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles para su familia. Sandra y Amadeo entraron en la casa de Eda en silencio. El ambiente era tenso, el aire parecía resonar con palabras y emociones no dichas. Eda los recibió en el salón, con el rostro pálido y agotado. «Siéntate», dijo en voz baja, señalando el sofá. «Tenemos que hablar». Sandra sintió que el corazón le latía más deprisa. Algo en la voz de Eda la hizo recelar. «¿Qué te pasa, mamá?», preguntó Amadeo, dándose cuenta del comportamiento inusual de su madre. Eda respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «No quería decírtelo antes, no quería molestarte. Pero la situación ha cambiado». Hizo una pausa, y Sandra sintió cómo aumentaba la tensión en la habitación. «Estoy enferma», dijo finalmente Eda. «Muy enferma. Los médicos dicen que me tienen que operar de urgencia». Amadeo saltó del sofá. «¿Qué, mamá? ¿Por qué no has dicho nada?» Eda negó con la cabeza. «Esperaba que se me pasara. Pero ahora necesito dinero para el tratamiento, Amadeo. Mucho dinero». Sandra sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a Amadeo, que parecía completamente confuso. «¿Cuánto?», preguntó con voz ronca. Eda dijo la cantidad, y Sandra sintió que se mareaba. Era casi el valor exacto del terreno que le había dejado su padre. «Pero, ¿cómo vamos a encontrar tanto dinero?», murmuró Amadeo. Eda desvió lentamente la mirada hacia Sandra. «Solo hay una manera, querida. Ya sabes a qué me refiero». Sandra sintió que todo en su interior se contraía. Entendía a qué se refería Eda, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. «Tierra», susurró Amadeo. «Mamá, ¿quieres que vendamos la tierra de Sandra?». Eda asintió. «Sé que es mucho pedir, pero estamos hablando de mi vida, Sandra. ¿De verdad vas a dejarme morir por un trozo de tierra?». Sandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a Amadeo, buscando apoyo, pero solo vio desesperación y súplica en sus ojos. «Sandra, por favor», dijo en voz baja. «Es mi madre». Sandra cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pensó en su padre, en sus palabras sobre el valor de la tierra. Pero ¿cómo podía negarse a ayudar a la madre de su marido? No lo sé», susurró. «Necesito pensar». Eda extendió la mano y apretó la palma de Sandra. «No tenemos tiempo, querida. Los médicos dicen que cada día cuenta». Sandra sintió que su determinación se derretía bajo las miradas de Amadeo y Eda. Sabía que si aceptaba, perdería una parte de sí misma. Pero si decía que no, ¿podría vivir con ello? «De acuerdo», dijo finalmente, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. «Acepto vender el terreno». Amadeo la abrazó y le susurró palabras de agradecimiento. Eda sonrió, y por un momento Sandra creyó ver algo parecido al triunfo en sus ojos. Pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente, sustituido por una sensación de profunda pérdida. Cuando se resolvieron todos los trámites y se transfirió el dinero, Sandra se sintió desolada. Había entregado una parte de su alma, de su patrimonio, y ahora se sentía vacía por dentro. Pasaron varias semanas. Eda pareció recuperarse milagrosamente sin necesidad de cirugía. Ella lo atribuyó a un error de diagnóstico y a una curación milagrosa. Pero Sandra no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal. Una noche, al volver a casa antes de lo habitual, escuchó una conversación entre Amadeo y su madre. «¿Estás seguro de que no sospechará nada?», preguntó Amadeo. «No te preocupes, hijo», respondió Eda. «Lo importante es que tenemos el dinero. Ahora puedes pagar tus deudas y empezar de nuevo». Sandra se quedó helada frente a la puerta, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Se dio cuenta de que había sido víctima de un cruel engaño. La tierra que tanto apreciaba había sido vendida por una mentira. En ese momento Sandra se dio cuenta de que no solo había perdido la tierra, sino también la confianza en su marido y en su familia, y esa pérdida le pareció mucho peor que la del terreno.
Sandra se quedó de pie frente a la puerta, sintiendo cómo cada palabra de Eda y Amadeo le clavaba un afilado cuchillo en el corazón. No podía creer lo que estaba oyendo. Su marido, el hombre en quien más confiaba en el mundo, la había engañado, y no solo la había engañado, sino que le había robado su posesión más preciada, la tierra que formaba parte de la historia de su familia. Incapaz de contenerse por más tiempo, Sandra abrió la puerta de golpe. Amadeo y Eda se giraron bruscamente, con los rostros pálidos al ver a Sandra. «¿Cómo habéis podido?», susurró Sandra, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Cómo has podido hacerme esto?». Amadeo intentó acercarse a ella. «Sandra, amor, ¿puedo explicártelo?». «¿Explicar qué?», gritó Sandra dando un paso atrás. «¿Cómo me mentiste? ¿Cómo manipulaste mis sentimientos para obligarme a vender el terreno?». Eda se levantó. Su rostro adoptó una expresión dura. «Sandra, tienes que entenderlo. Lo hicimos por el bien de la familia». «¿La familia?». Sandra rió amargamente. «¿Qué familia? ¿La que se basa en la mentira y la manipulación?». Amadeo hizo otro intento de acercarse a su mujer. «Sandra, por favor, escúchame. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no teníamos elección. Las deudas...». «Siempre tenemos elección, Amadeo», interrumpió Sandra. «Y tú elegiste mentir, elegiste traicionarme», intervino Eda con voz fría y calculadora. «No seas dramática, Sandra. Es solo un trozo de tierra. Hemos salvado el futuro de esta familia». Sandra se volvió hacia su suegra con los ojos encendidos de ira. «Tú me manipulaste desde el principio. Usaste mi amor por Amadeo para conseguir lo que querías. Protegía los intereses de mi hijo», replicó Eda. «Alguien tenía que hacerlo, ya que estabas tan cegada por tu sentimentalismo». Amadeo intentó interponerse entre ellos. «Por favor, calmémonos y discutamos esto como adultos». Pero Sandra ya no escuchaba. Años de emociones reprimidas, frustraciones y compromisos salieron corriendo. ¿Adultos? Los hombres adultos no mienten a sus seres queridos, Amadeo. Los hombres adultos no manipulan los sentimientos de los demás por dinero. «¿Qué estabas sugiriendo?», gritó de repente Amadeo, perdiendo los estribos. «¿Que lo perdamos todo? ¿Que me arruinara? ¿Que acabáramos en la calle? Todo por tu testarudez e incapacidad para dejar atrás el pasado». Sandra retrocedió como si recibiera un golpe. ¿Mi testarudez? ¿Mi incapacidad para olvidar el pasado? ¿Y tu incapacidad para ser sincero con tu mujer? ¿Y tu egoísmo y cobardía? Eda intentó intervenir. «Niños, por favor, cállate», gritaron Sandra y Amadeo al mismo tiempo. Se hizo un gran silencio en la habitación. Sandra y Amadeo estaban uno frente al otro, respirando agitadamente como después de una larga carrera. Años de amor, confianza y sueños compartidos parecían desmoronarse en cuestión de minutos. Finalmente, Amadeo rompió el silencio. Su voz sonaba cansada y distante. «Sabes, Sandra, tal vez deberíamos tomarnos un descanso». Sandra sintió que se le cortaba la respiración. «¿Una pausa? ¿Qué quieres decir?». Amadeo se pasó la mano por la cara. «Estoy pensando que quizá deberíamos vivir separados un tiempo, para pensar las cosas». Eda se volvió bruscamente hacia su hijo. «Amadeo, no puedes en serio». Pero Amadeo la detuvo con un gesto. «Mamá, por favor, esto es entre Sandra y yo». Sandra sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Quieres romper? ¿Después de todo lo que hemos pasado?». «No sé lo que quiero, Sandra», respondió Amadeo. «Solo sé que no puedo seguir viviendo así, en esta lucha constante, en esta desconfianza». Sandra negó con la cabeza, sin dar crédito a lo que oía. «La desconfianza que creaste con tus propias mentiras». «Sí, mentí», gritó Amadeo. «Mentí porque no vi otra salida, porque no me escuchaste, no te diste cuenta de la situación desesperada en la que estábamos». «¿Y eso justifica el engaño?», preguntó Sandra, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Amadeo bajó la cabeza. «No, no lo justifica, pero no sé cómo podremos seguir adelante después de esto». Sandra sintió que algo en su interior por fin se rompía. «¿Sabes qué, Amadeo? Tienes razón. Deberíamos tomarnos un descanso, pero no uno temporal. Me voy, para siempre». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Amadeo intentó detenerla. «Sandra, espera, no tomemos decisiones precipitadas». Pero Sandra ya no escuchaba. Salió de la casa,
sintiendo cómo el aire frío de la noche le quemaba las mejillas mojadas por las lágrimas. Los días siguientes pasaron como un borrón. Sandra alquiló una pequeña habitación en otra parte de la ciudad. No contestaba a las llamadas de Amadeo, ignoraba los mensajes de Eda. Las únicas personas con las que se comunicaba eran sus padres. «Cariño, ¿estás segura de que no quieres volver a casa?», le preguntó su madre durante una de las llamadas. «Ya no sé dónde está mi casa, mamá», respondió Sandra, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Una semana después de su discusión, Sandra recibió una carta. Era un aviso del abogado de Amadeo. Pedía el divorcio. Sandra se sentó en la cama de su pequeña habitación alquilada, sosteniendo la carta con manos temblorosas. No podía creer que todo hubiera terminado así. Años de amor, esperanzas y planes de futuro se desmoronaron por culpa de un trozo de tierra y una mentira. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando empezó el proceso de divorcio, Sandra se enteró de que se había quedado prácticamente sin nada. El terreno se había vendido y Amadeo había utilizado el dinero de la venta para pagar sus deudas. No tenía trabajo. Durante los últimos años había ayudado a su marido en su negocio sin recibir un salario oficial. Todos los bienes que habían adquirido en común pertenecían a Amadeo. «Pero no es justo», exclama Sandra durante una reunión con su abogado. «¿No tengo derecho al menos a una parte?». El abogado, un hombre mayor de ojos cansados, negó con la cabeza. «Por desgracia, señora, jurídicamente su posición es muy débil. Sin pruebas de su contribución económica a la familia, será muy difícil demandarla por nada». Sandra se sintió engañada y traicionada no solo por su marido y su familia, sino por el propio sistema. No solo había perdido a su ser querido y a su familia, sino también todas las posesiones materiales que creía suyas. El día de la última vista, Sandra se encontró cara a cara con Amadeo. Parecía agotado y cansado, pero ella no vio remordimiento en sus ojos. «Sandra», empezó cuando se quedaron solos en el pasillo del juzgado. «Espero que te des cuenta de que no quería que esto acabara así». Sandra le miró con una sonrisa amarga. «¿Qué querías, Amadeo? ¿Que aceptara en silencio tu engaño y siguiera con mi vida como si nada hubiera pasado?» Amadeo suspiró. «Solo quería proteger a nuestra familia, asegurar nuestro futuro». «¿Un futuro?», intervino Sandra. «¿Qué clase de futuro se puede construir con mentiras, Amadeo? No solo me robaste la herencia de mi familia, me robaste mi confianza, mi fe en el amor, mi fe en ti». Por un momento, algo parecido al arrepentimiento brilló en los ojos de Amadeo, pero desapareció rápidamente. «Siento cómo acabaron las cosas, Sandra. Lo siento mucho». Sandra negó con la cabeza. «Yo también lo siento, Amadeo. Ojalá hubiera visto antes tu verdadera cara». Con esas palabras se dio la vuelta y entró en la sala del tribunal, dispuesta a enfrentarse a su futuro. Un futuro en el que estaba sola, sin amor, sin familia y sin la herencia que tanto apreciaba. Cuando el juez dictó la sentencia final, Sandra sintió que se cortaba el último hilo que la ataba a su vida pasada. Salió del juzgado devastada, pero extrañamente libre. Lo desconocido estaba por llegar, pero Sandra sabía una cosa. Nunca más permitiría que nadie le robara lo que realmente importaba: su dignidad, sus principios y su fe en sí misma. Habían pasado 5 años desde el día en que Sandra salió del juzgado, dejando atrás su antigua vida. 5 años de lucha, lágrimas y una lenta y dolorosa recuperación. Sandra estaba sentada en la terraza de un pequeño café del centro de Bolonia, mirando a la gente pasar. Su pelo, antes oscuro y brillante, estaba ahora corto y grisáceo. En sus ojos había una sabiduría que solo se adquiere con la experiencia y las dificultades. Tomó un sorbo de café de su taza y suspiró, recordando el camino que había recorrido. Tras su divorcio, Sandra se había encontrado prácticamente en la calle. El orgullo no le permitía volver a vivir con sus padres, así que decidió empezar de cero. Los primeros meses fueron los más duros. Sandra aceptaba cualquier trabajo: camarera, limpiadora, vendedora en una pequeña tienda. Por las noches lloraba en la almohada, recordando la tierra perdida, la traición de Amadeo, sus sueños rotos. Pero poco a poco, paso a paso, empezó a construir una nueva vida. Sandra recordó su antigua pasión por la fotografía y empezó a asistir a cursos nocturnos. Ahorra hasta el último euro para comprarse una cámara de segunda mano.
Sus primeros trabajos distaban mucho de ser perfectos, pero Sandra no se rindió. Lo fotografió todo, desde las bodas de sus vecinos hasta los paisajes urbanos de Bolonia. Poco a poco, su nombre empezó a difundirse en ciertos círculos, y los encargos empezaron a llegar con más frecuencia. Hace 3 años, Sandra abrió su propio estudio fotográfico. Era un espacio minúsculo a las afueras de la ciudad, pero para ella significaba más que todas las riquezas del mundo. Era su propio espacio, creado con su esfuerzo y perseverancia. Sandra sonrió al recordar la emoción de sus padres cuando los invitó a la inauguración del estudio. Su apoyo a lo largo de los años había sido inestimable para ella, aunque al principio se había negado a aceptar su ayuda. «¿Señora Rossi?» La voz del camarero sacó a Sandra de su ensoñación. «Hay una llamada para usted». Sandra descolgó el teléfono y vio el nombre de su ayudante en la pantalla. «¿Sí, Marco?» «Señora Rossi, tenemos un problema con la sesión de mañana. El cliente quiere reprogramarla, pero afectará a toda nuestra agenda». Sandra suspiró. «De acuerdo, Marco. Estaré pronto en el estudio y lo hablaremos». Colgó el teléfono y terminó su café frío. La vida seguía, y cada día traía nuevos retos, pero ahora Sandra se sentía preparada para afrontarlos de frente. Después de pagar, salió y se dirigió a su estudio. Por el camino, Sandra pasó por delante del juzgado donde había terminado su matrimonio 5 años atrás. Se detuvo un momento mirando las enormes puertas. A lo largo de los años, Sandra había pensado mucho en Amadeo y en lo que había ocurrido entre ellos. La ira y el resentimiento fueron dejando paso a la tristeza y finalmente a la aceptación. Se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero sí aprender de él. Mientras continuaba su viaje, Sandra reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Tras perder la tierra que creía que era su herencia, había ganado algo más valioso: fuerza de carácter, confianza y capacidad para superar los retos. Cuando se acercaba a su estudio, Sandra vio a Marco paseándose nervioso frente a la entrada. El joven estaba visiblemente nervioso, pero al ver a Sandra intentó serenarse. «Señora Rossi, me alegro mucho de que haya venido. La situación se ha complicado un poco». Sandra sonrió suavemente. «Tranquilo, Marco, entremos y hablemos». Entraron en el estudio y Sandra sintió de inmediato que la tensión empezaba a abandonarla. Aquel lugar se había convertido para ella en un verdadero hogar, un refugio contra toda adversidad. Mientras Marco hablaba del problema con el cliente, Sandra echó un vistazo al estudio. En las paredes colgaban sus mejores obras: retratos, paisajes, escenas de género. Cada fotografía contaba una historia, cada una era un trozo de su alma. «Y entonces el cliente insiste en aplazar la sesión», terminó Marco su relato. Sandra asintió. «Entiendo. Llama al cliente y dile que estamos dispuestos a complacerle, pero con un pequeño recargo por horas extra. Si está de acuerdo, cambiaremos el horario y avisaremos a los demás clientes». Marco exhaló aliviado. «Gracias, señora Rossi. No sabía cómo resolver este problema». Sandra le puso una mano en el hombro. «Marco, siempre habrá situaciones inesperadas en nuestro trabajo. Lo principal es mantener la calma y buscar un compromiso». El joven asintió y fue a hacer una llamada a un cliente. Sandra, por su parte, se acercó a la ventana y miró hacia la concurrida calle. Recordó cómo una vez había soñado con la gran casa, con la vida de lujo que Amadeo le había prometido. Ahora se daba cuenta de que la verdadera riqueza era la capacidad de crear algo con sus propias manos, de ver el resultado de su trabajo. Por la tarde, tras terminar su trabajo, Sandra decidió volver a casa andando. Caminó por las conocidas calles de Bolonia, observando cómo la ciudad se preparaba para la noche. Las farolas se encendieron una a una, creando una iluminación cálida y acogedora. Al pasar por el parque donde Amadeo y ella solían pasear, Sandra se fijó en una pareja de ancianos sentados en un banco. Estaban cogidos de la mano y hablaban en voz baja, mirándose con cariño. Sandra sintió una punzada en el corazón, no por envidia, sino por darse cuenta de lo que se estaba perdiendo. Pero ese sentimiento pasó rápidamente. Sandra se dio cuenta de que no se arrepentía de cómo le había ido la vida. Sí, había perdido el amor, pero se había encontrado a sí misma. Había perdido la tierra, pero había creado su propio mundo, su propio legado. Al acercarse a su casa, un piso pequeño pero acogedor en una zona antigua de la ciudad, Sandra se detuvo a admirar las flores de su balcón.
Las había plantado ella misma la primavera pasada y ahora lucían brillantes colores. Cuando llegó al piso, lo primero que hizo Sandra fue acercarse a la pared donde había fotos de sus padres y algunas fotos antiguas de la familia. Entre ellas, había una foto de la misma parcela de tierra que una vez había sido el centro de todas sus esperanzas y sueños. Sandra pasó suavemente los dedos por encima de la fotografía. «Lo siento, papá», susurró. «No pude quedarme con el terreno, pero espero que estés orgulloso de lo que he llegado a ser». Se apartó de la pared y empezó a prepararse para ir a la cama. Mañana era un gran día, una sesión fotográfica para una importante revista que podría abrirle nuevas perspectivas. Tumbada en la cama, Sandra pensó en su viaje, en el dolor de la traición, en la amargura de la pérdida, en el trabajo duro y las pequeñas victorias. Todas estas cosas la habían formado, la habían convertido en la mujer que era ahora. Por la mañana, Sandra se despertó con los primeros rayos del sol. Se sentía descansada y llena de energía. Después de hacer café, se sentó en su escritorio y empezó a repasar los planes para el próximo rodaje. De repente sonó el teléfono. Sandra vio un número desconocido y contestó con cierta vacilación. «¿Diga? ¿Sandra? ¿Eres tú?» La voz al otro lado de la línea le sonaba vagamente familiar. «Sí, soy yo. ¿Quién es?» «Soy Luca, el hijo del señor Bianchi. ¿Te acuerdas de mi padre? Era vecino de tus padres». Sandra forzó la memoria. «Sí, claro que me acuerdo del señor Bianchi. ¿Qué ocurre?» «Sandra, te llamo por la tierra, la misma tierra que una vez perteneció a tu familia». Sandra sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. «¿Qué pasa con ella?» «Verás, mi padre compró la propiedad hace poco, pero ahora está gravemente enfermo y quiere devolver el terreno a tu familia. Dice que es lo correcto». Sandra no daba crédito a lo que oía. La tierra que creía perdida para siempre volvía a su vida. «Luca, yo no sé qué decir. Esto es inesperado. Lo comprendo, pero padre insiste. Está dispuesto a vender la tierra por el mismo precio por el que la compró. Dice que es su última voluntad». Sandra cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Imágenes del pasado pasaron por su mente. Los momentos felices con sus padres, las peleas con Amadeo, el dolor de la traición, y al mismo tiempo, su nueva vida, sus logros, su independencia. «Luca», dijo por fin, «estoy muy agradecida a tu padre por esta oferta, pero no puedo aceptarla». «¿Qué? ¿Pero por qué? Creía que esta tierra significaba mucho para ti». Sandra sonrió, sintiendo que un gran peso parecía caer de sus hombros. «Tienes razón, pero sabes, Luca, me he dado cuenta de una cosa importante. La verdadera herencia no es la tierra ni el dinero. Es en quien nos convertimos cuando superamos las dificultades. Son nuestros actos, nuestros logros». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Luca dijo en voz baja: «Entiendo, Sandra. ¿Estás segura?» «Sí, estoy segura. Dile a tu padre que aprecio mucho su gesto. Pero deja que tu familia se quede con esta tierra. Quizá puedas hacer algo bueno con ella». Tras la conversación, Sandra permaneció sentada mirando por la ventana durante largo rato. Se sentía sorprendentemente tranquila y segura de su decisión. La tierra que una vez había sido el centro de su mundo era ahora solo una parte del pasado, una parte importante, pero que no definía su presente ni su futuro. Sandra miró el reloj y se dio cuenta de que era hora de prepararse para el rodaje. Se levantó, sintiendo una oleada de energía e inspiración. Hoy crearía nuevas y hermosas fotografías que formarían parte de su nuevo legado. Un legado que estaba creando con sus manos, su talento y su amor por la vida. Al salir de la casa, Sandra miró por última vez la fotografía de la propiedad colgada en la pared. «Gracias», susurró. «Gracias por la lección que me has dado». Con esas palabras, cerró la puerta y salió para afrontar un nuevo día, nuevas oportunidades y nuevos retos. Sandra sabía que, trajera lo que trajera el futuro, estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada. La sesión para la revista fue un éxito. Sandra trabajó con inspiración, sintiendo cómo cada toma reflejaba no solo la belleza de la modelo, sino también su propio mundo interior. El director de la revista quedó encantado con los resultados. «Signora Rossi,
dijo al revisar las imágenes. Hay algo especial en sus fotos, una cierta profundidad que rara vez veo en el trabajo de otros fotógrafos. Sandra sonrió. Gracias. Intento poner un trozo de mi alma en cada foto. Por la tarde, de vuelta a casa tras un largo y fructífero día, Sandra decidió dar un paseo por el parque. El aire otoñal era fresco y estaba impregnado del aroma de las hojas caídas. Caminó despacio, disfrutando del momento y reflexionando sobre las vicisitudes del destino. De repente, se fijó en una figura familiar en el banco de delante. A Sandra le dio un vuelco el corazón. Era Amadeo. Estaba sentado solo, mirando a los niños que jugaban cerca. Sandra dudó un momento, pero luego se dirigió hacia él con decisión. «Hola, Amadeo», le dice en voz baja. Él levantó la vista y sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Sandra? No esperaba verte aquí». Sandra tomó asiento a su lado en el banco. «Yo tampoco». «¿Cómo estás?». Amadeo suspiró. «Sinceramente, no muy bien. Los negocios no van tan bien como me gustaría». «¿Y a ti? He oído que ahora tienes tu propio estudio de fotografía». Sandra asintió. «Sí, desde hace 3 años. No ha sido fácil, pero me las he arreglado». Estuvieron un rato en silencio, observando a los niños en el parque infantil. «¿Sabes?», dijo finalmente Amadeo, «a menudo pienso en lo que pasó entre nosotros, sobre la tierra, sobre las mentiras. Quiero que sepas que siento cómo acabaron las cosas». Sandra le miró. En sus ojos vio verdadero remordimiento y cansancio. «Lo sé, Amadeo, y yo... te he perdonado. Hace mucho tiempo». Él la miró sorprendido. «¿De verdad? ¿Después de todo lo que he hecho?». Sandra sonrió suavemente. «Sí. Sabes, estos años me han enseñado mucho. Entre ellas que el perdón no solo libera a quien perdonas, sino también a ti mismo». Amadeo negó con la cabeza. «Siempre has sido más fuerte que yo, Sandra. Me alegro de que hayas podido construir una nueva vida». Hablaron un rato más, recordando el pasado y compartiendo noticias sobre el presente. Cuando llegó el momento de despedirse, Amadeo preguntó inseguro: «Sandra, tal vez, ¿podríamos vernos alguna vez, como amigos?». Sandra se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. «No, Amadeo, no creo que sea una buena idea. Los dos hemos cambiado y nuestros caminos se han separado. Pero me alegro de que hayamos podido hablar hoy». Amadeo asintió, comprensivo. «Tienes razón. Gracias, Sandra, por todo». Se despidieron y Sandra siguió camino de casa. Se sentía ligera de corazón, como si la última pesadez hubiera caído de sus hombros. En casa, Sandra se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Empezó a escribir, no a hacer fotos, sino a escribir. Las palabras fluyeron a raudales, formando una historia, su historia. Una historia de pérdida, traición, lucha y finalmente triunfo sobre las circunstancias y sobre sí misma. «Herencia», escribió en el título. «No lo que recibimos de otros, sino lo que creamos nosotros mismos». Sandra escribió toda la noche, parando solo para tomar café y estirar los dedos agarrotados. Al amanecer, la historia estaba terminada. Se reclinó en la silla, cansada y al mismo tiempo profundamente satisfecha. Mirando los primeros rayos de sol a través de las cortinas, Sandra pensó en el viaje de su vida, en la tierra que había perdido y recuperado para darse cuenta de que ya no la necesitaba, en el amor que se convirtió en traición, pero que le enseñó a valorarse a sí misma, de las dificultades que templaron su carácter y revelaron talentos que ni siquiera sabía que tenía. Sandra se dio cuenta de que su verdadera herencia no era la tierra, sino su propia vida, con todos sus altibajos, alegrías y penas. Cada experiencia, cada prueba la había moldeado, la había convertido en la mujer que era. Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad despierta. Bolonia, como siempre, estaba preciosa a la luz del sol matutino. Sandra respiró hondo y sintió que la invadía la gratitud, por esta ciudad, por su vida, por todas las lecciones que había aprendido. «Gracias», susurró, sin dirigirse a nadie en particular. «Gracias por todo». Con estas palabras, Sandra se apartó de la ventana y empezó a prepararse para un nuevo día. Tenía mucho trabajo que hacer, fotos que editar, clientes con los que reunirse y posiblemente una nueva historia que contar. Sabía que le esperaban muchas más pruebas y retos, pero ahora Sandra estaba preparada para afrontarlos con el corazón abierto y una gran confianza en sí misma, porque se había dado cuenta de lo más importante:
El verdadero legado no es lo que recibimos, sino lo que creamos nosotros mismos, y su herencia estaba empezando a tomar forma.